la tarde estamos allá que a jueves, ¿no? Sí, bien, ¿cómo avanza la semana? Bueno, un placer como siempre acompañarles. La figura de Torres, del gran luthier de la Cañada de San Urbano, protagonista en los primeros minutos del programa esta mañana en rueda de prensa, incluso algunas imágenes para comenzar y recordar el acto. Se ha presentado la segunda jornada de homenaje a Antonio de Torres en el Museo de la Guitarra. Va a haber un poquito de todo desde prácticamente hoy, aunque la inauguración, digamos, oficial es el próximo domingo, sobre todo de la exposición, el día 9 hasta el próximo mes de septiembre, el 15 de septiembre, así que hay unos cuantos meses para acercarse al Museo de la Guitarra y conocer en diferentes actividades, como digo, conferencias, conciertos, exposición, mesas redondas, visitas guiadas, un poco de todo para volver a sacar a la palestra, que nunca está nada mal, eso ha sido una lucha continua y lo seguirá siendo, la figura de Torres que esté presente en la sociedad almeriense. Esta mañana, como digo, imágenes, la presentación de las jornadas, el concejal Carlos Sánchez, Matilde, la gran Mati, que es la presidenta de la Sociedad Guitarrística de Almería, y el comisario de la exposición, Norberto Torres. Hablamos sobre esto en la primera entrevista, los primeros minutos del programa. Bienvenido, buenas tardes, Norberto. Buenas ¿Qué tardes. tal, cómo estás? Bien, bien. No está nada mal, ¿no? De nuevo, Sí. Rescatar de nuevo la figura de Torres, ya sabes tú Sí, que esto sí. ha sido una lucha de años, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, algo se va haciendo, ¿no? Algo se va Claro, consiguiendo. poquito a poco vamos construyendo. Vamos construyendo. Este señor, aparte de ser el comisario de la exposición, es guitarrista y un gran investigador sobre la guitarra flamenca, con diferentes publicaciones de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. Tocayo, Joaquín Pirré, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Bueno, también sabe un poquito de guitarra, las construye. Es uno de los guitarreros o luthiers que van a participar en esa exposición. También es investigador y, evidentemente, un luthier también toca la guitarra, vamos, digo yo, ¿no? Muy poco. ¿Cómo que muy poco? Lo justo, lo justo. ¿Sí? Sí. No, pero algo sí, ¿no, Joaquín? Algo. ¿Tú has ofrecido tú alguna vez algún concierto? No, que va. No llegas a Hay ese algunos que, bueno, hay algunos luthiers a lo largo de la historia que famosos, no te voy a decir nombres porque eso causa un cierto que no sabían impacto, tocar la guitarra. que no han sabido absolutamente, bueno, ni de música, y han sido grandes mentores, porque realmente hay un corpus constructivo que ya se ha divulgado sobre lo que es la tecnología del instrumento y se puede, ¿Sí? desde esa óptica, Claro. construir. Curioso esto que dice Sí. Joaquín, Norberto. Ya, Grandes pero constructores que normalmente artesano, músico, oído, y es un instrumento musical. Lo bueno es que el guitarrero, bueno, pues tenga buen oído claro, y distinguir los timbres del instrumento. eso Es sería aconsejable. lo más aconsejable. Claro, no, sí, Desde ciertamente de Torres se sabe además que él declara que ha tenido una formación musical, Sí. él lo declara, entonces es lo óptimo. luego. Ujú. Ya te digo que hay una faceta importante en la que se debe considerar que es un instrumento sonoro, un artefacto, un instrumento de sonar, como decían en el barroco. Entonces no es una marquetería. Un instrumento de sonar. De sonar, sí, Qué buena sí. esa expresión. Norberto, como comisario, ¿qué vamos a ver en la exposición, en las jornadas? Hablamos un poco de esto. Pues la exposición es un trabajo colectivo, un trabajo de equipo, una implicación de todos los guitarreros, y Joaquín lo ha vivido junto con los demás compañeros de su gremio. Es un poco propuesta dentro de la sociedad, hay comisiones de trabajo, de investigación, ahí está el tema de los guitarreros. Entonces había este deseo de hacer una exposición. Ujú. Entonces a partir de ahí un poco estructurarla, hablar con cada luthier y luego sobre la marcha, porque ha sido bastante rápido el tema, se ha ido perfilando la idea de la exposición, viendo los instrumentos, los participantes, y creo que es una muestra bastante interesante porque refleja el estado de la cuestión actual sobre la construcción de guitarra en Almería. En Almería. Estas imágenes que están viendo, estas caras, estos señores que están viendo son los diferentes guitarreros que conformáis, Joaquín, que te acabamos de ver hace un momentito, que conformáis la exposición, ¿no? ¿De cuántos hablamos? ¿Cuántos luthiers, cuántos guitarreros tenemos en Ciertamente Almería, la provincia? nos ha sorprendido un poco, alguien me ha comentado, bueno, realmente hay tantos guitarreros en Almería. Ahí, como sabéis, el trabajo de luthier es como una especie de introspección. Hay personas que trabajan un poco en silencio hasta que aparece o aflora su trabajo, ¿no? Y nos hemos llevado la sorpresa de que hemos invitado absolutamente a todo el mundo que pudiera armar estos artefactos, Sí. ¿no? Sonoros. Y contamos, curiosamente, fíjate que numerología 16. Bueno, no Bueno,
15 más 1, porque hay una chica también. Ya lo hemos visto guitarrera. ahí, que quería preguntaros por ello. No sé Sí, sí. si es la única mujer que construye guitarras en Almería. No lo sabemos, pero por lo pronto estamos Ahí está, abiertos a invitar a cualquier persona que tenga esta actividad como vocación, como investigación, eso está claro. ¿La conocéis a esta chica, Norberto? Pues no la conocía, pero por lo visto es alumna del... Cristina se llama esta Cristina Gómez, alumna del taller de Carlos González. Bien. Entonces de su escuela Vibrante Esa hay señora. unos cuantos alumnos y ahí van las sesiones de la exposición. Finalmente tenemos una representación de lo que es la tradición local almeriense, siguiendo los pasos tradicionales desde Torres, los hermanos Moya, luego Miguel González el Cojo, Juan Miguel, Gerundino, Francisco Cruz, ahora la generación nueva, el hijo de Gerundino, Emilio Morilla. Luego hay la visión historicista, que allí está un poco el interés por Antonio de Torres, la pasión que despierta en Joaquín Pieri, todo lo que ha hecho y está haciendo. La transmisión de esta pasión, hay un seguidor suyo que es Joaquín Carrillo, también que expone. Entonces es una forma de presentar el instrumento, una visión historicista a partir de lo plano al instrumento y hacer copia y réplica de la guitarra de Torres. Y luego hay pues esta incorporación reciente en la provincia de Almería debido al desarrollo de la provincia, que es Carlos González, que se ha instalado en Almería, ha montado su escuela de cuerda vibrante, ya reproduce instrumento antiguo, vihuela, guitarra barroca, pero también réplica de Torres o Hauser. Y entonces, bueno, pues ya tiene una serie de discípulos que ya están haciendo una producción y muestra la exposición su trabajo. Estupendo. Esto se inaugura, digamos, oficial, hemos dicho, el domingo, ¿no? El día 9, ¿sí? El domingo, efectivamente, entonces va a haber también una audición, quiere decir, gran parte de la ambición, de la sana ambición de los guitarreros es que alguien, un concertista, un profesor en este caso, o una persona del mundo de la música, pues opine sobre el instrumento. Entonces, a tal efecto se va a hacer una ronda de audiciones con todos los instrumentos expuestos. Y esto es una cosa que, vuelvo a repetir, no se va a quedar colgado ahí como algo inerte, sino que van a sonar. Entonces van a sonar un repertorio verdaderamente completo de todo lo que era el mundo alrededor de la figura de Torres, porque coincidentemente, como decía Norberto, hay algunas réplicas que son anteriores a tardobarrocas, anteriores a Torres. Yo mismo he puesto una de las primeras guitarras de Torres, rarísima, no está catalogada. Tengo por ahí, perdona, Joaquín, unas imágenes de lo que es la exposición en sí, Eduardo, mientras que estás comentando, Joaquín, para ver si alguna de estas guitarras es a la que hace referencia. Sigue, adelante, perdona. Y evidentemente nos gustaría, y la Sociedad Guitarrística se ha ofrecido a ello, de que cada uno de los miembros, ahí tenemos una guitarra historicista muy interesante de Paco Cruz, que precisamente la encargó el catedrático de flamencología Manuel Cano, que es precisamente una cítara, y hay instrumentos que van desde un poco el tanteo de lo que es la consecución de una réplica en estado puro, inicio, y algunas guitarras realmente magistrales como las de Juan Miguel González, por ejemplo. Me estáis contando que esas guitarras que estamos viendo en la vitrina van a ser sacadas de la misma. Sacadas, efectivamente. Y se van a sonar. Sí, el domingo. Esto es. Oye, pues eso me parece fantástico. Sí, el público audición van a ver guitarrista clásico Juan Carlos Linares, también Gabriel Espósito van a hacer sonar los instrumentos, también la guitarra eléctrica, porque termina la exposición con la modernidad. Y un dato curioso, porque son todas guitarras españolas, pero también en Almería hay un luthier importante de guitarra eléctrica, Alejandro Ramírez, que tiene una difusión internacional y también muestra su trabajo. Hace el tipo unas guitarras eléctricas y unos bajos que son auténticas joyas, preciosas. La ha llevado a Estados Unidos, de hecho. Sí, desde luego. Oye, pues muy acertado, que hasta ahora, en fin, la impresión que teníamos que las guitarras que conocíamos, tanto de Torres como otras que se han expuesto, bueno, las veíamos ahí, ¿no? En una vitrina se veían algo de texto, algo de historia sobre la misma, pero el sonido, que es lo importante, hasta ahora no se había escuchado esto, ¿no? Me parece un paso adelante, un paso más, ¿no? Vale.
Sobre la vida y obra de Torres, ¿está ya todo contado o hay algo que se va a añadir, algo que se va a aportar en esta segunda jornada de homenaje a la figura del gran luthier? Bueno, hay cosas como detalles, pequeños detalles que sí han ido sumando a la investigación, este gran rompecabezas que es la biografía de Torres. Y bueno, la ambición que nosotros teníamos a nivel, como si dijéramos operativo, funcional, era describir ese gabinete armónico de Torres para darle sentido a su obra. Entonces, se van a contrastar una serie de instrumentos que sin ellos no sería posible describir el logro de Torres. Entonces, ¿cómo sabemos que, por ejemplo, que la leuna fue un instrumento excepcional si no tenemos el inicio de Torres? Entonces, eso es lo que se trata de hacer en la exposición. Aparte de todo, la ambición un poco de la sociedad guitarrística es dar un fondo, como si dijéramos, al propio museo, ¿no? De análisis o de material, ¿no? para que eso tenga una dinámica distinta, ¿no? Bienvenido sea. Sí, de hecho hay conferencias. A esto iba, las 3 conferenciantes. Jornada de estudio, hay 3 conferencias que se quiere luego editar un catálogo porque ahora hay un folleto que recoge todo lo currículum, descripción de la guitarra, y también fotografía de la guitarra de cada luthier, pero luego un catálogo ya bien estructurado con la conferencia y la crónica de la jornada, y tendremos pues a Aaron García, que interviene el primer conferenciante. Es luthier, musicólogo, ha hecho la primera tesis doctoral sobre guitarra, un constructor que hace una tesis, la ha defendido en el año 2017 en la Universidad de Granada, y él es un especialista de la Escuela de Granada. Entonces, como Torres en un momento dado tiene relación con Granada, entonces vamos a ver lo que nos dice de esta relación de la Escuela Granadina de Antonio Guitarra. Torres y la Escuela Granadina, que es como titula la conferencia, el viernes 7 de junio a las 7 de la tarde. Y luego el sábado tenemos otro luthier que construye copia de Torres, que es John Ray, un canadiense que se instaló hace bastante años en Granada. Además, un hombre activo, es presidente de la Asociación de Guitarreros de Granada, también un especialista, Antonio de Torres, tiene bastante copia realizada. Entonces él nos va a informar de cómo procede en la reconstrucción de los instrumentos e ilustrarnos sobre ello. Esto es la conferencia del proceso sábado. de estudio e investigación para la construcción de mis copias de guitarras de Antonio de Torres. Y de hecho, una de sus guitarras sonará el día 13, Javier Riva, que es el catedrático del Conservatorio de Córdoba, también especialista en Torres y en el repertorio de la época, va a tocar con una réplica de Torres de John Ray. Y luego terminamos el ciclo de conferencia con Leopoldo Neri, que es también guitarrista, musicólogo, especialista en la música española de la primera mitad del siglo XX. Concretamente su tesis la hizo sobre Regino Sens de la Maza. Entonces hay una prolongación de la estética del sonido Torres. Final del XIX entra en la vanguardia del siglo XX y llega hasta la generación del 27. Entonces todo eso nos va a dar cuenta Leopoldo Neri el jueves. De Antonio de Torres a la generación de música del 27, un sendero sonoro hacia la modernidad en la guitarra. Lo iremos contando. La próxima, o sea, la primera de ellas, la más próxima en el tiempo, mañana viernes, el viernes, ¿no? El viernes. Pasado mañana, que hoy es día 5. El día 7 a las 7 de la tarde en el Museo de la Guitarra, donde se van a desarrollar todas las actividades. Todas las actividades. Sí. Allí donde está la exposición, evidentemente. Bueno, oye, esos instrumentos que hemos visto, esas guitarras, en fin, con esa solera y esa historia, ¿esto de dónde viene esto? ¿Quién presta estos instrumentos? ¿De dónde salen los instrumentos expuestos? Bueno, esa ha sido una invitación que ha hecho la sociedad guitarrística a los actuales guitarreros, y entonces ha sido una cortesía de todos los constructores de ceder esos instrumentos para que tengan una exposición. Nos gustaría, por eso se va a dilatar en el tiempo, que eso tuviera una permanencia, por ejemplo, entre las actividades para dinamizar más el museo, ¿no? Y que ellos supieran que realmente el Museo de la Guitarra es un escaparate para el trabajo de esta gente. Claro que sí. Que a veces, como digo, es un poco silencioso y de pronto aflora y te das cuenta que esa gente lleva trabajando mucho tiempo
con unos resultados sorprendentes. Pues tú, por ejemplo, sin ir más lejos. Aunque, Bueno, aunque tú no lo digas, pues ya lo no digo soy yo. el único. No, Joaquín, Norberto, entonces, es cierto. claro. Este señor lleva muchos años Claro. investigando y trabajando. Además, es el objetivo de esta exposición. El primer objetivo es dar visibilidad es la divulgación, dar a visibilidad todo este trabajo silencioso de hora de vocación. No se le ve, pero ahí es como un monasterio, el taller. Sí. Y entonces que se tome conciencia en Almería de que hay un gremio de constructores que sigue una tradición, que tiene interés por el valor de Antonio de Torres, por la historia de la guitarra española, y que están trabajando y haciendo un instrumento muy interesante. Esto, además, reconocerle y agradecerle su dedicación. Este es el segundo objetivo de la exposición, y el tercer objetivo es celebrar a Antonio de Torres, el guitarrero más famoso del mundo, universal. ¿Cuál es tu aportación, Joaquín? ¿Qué guitarra Bueno, he hecho una aportas? guitarra un tanto extraña. Fijaros qué curioso, porque hasta hace poco, esto ya es un dato organológico, hasta hace poco se daban como característica la guitarra de Torres una serie de elementos que esta guitarra no tiene. Por ejemplo, el abanico interior, el abombado. Entonces, es una guitarra historicista, tardobarroca, muy pequeñita, que ya digo, está expuesta además deliberadamente, ahí lo tenéis, esa de la izquierda, está deliberadamente colocada con buen criterio por Norberto Torres junto a un instrumento del modelo ultimado de Torres de segunda época. Si no, no se sabría realmente el avance que hizo este hombre en la plantilla de los instrumentos. Esta guitarra mía está hecha con peral y madera de caoba, y la ha restaurado en Estados Unidos Richard Burnett, uno de los grandes restauradores internacionales de la obra de Torres. Qué bueno. El resto de instrumentos me gustaría, y este es un ofrecimiento de los guitarreros, que cada uno de ellos a lo mejor secuencialmente pues hiciera aparición y relatara su incidencia. Yo por mí encantado, lo estábamos hablando, ¿no? Como hay claro. tiempo hasta el mes de septiembre, el tiempo que tengamos del programa antes del parón estival, de poder hablar con ellos, aquí en el plató o en su taller, donde ellos deseen, pero sí que estaría bien darlos a conocer, que es de lo que se trata, en definitiva. Que se tome conciencia de la trascendencia que tiene Antonio de Torres, bueno, su compañero también Julián Alcas, pero lo que han dejado es que Torres es grandísimo a nivel internacional. Los dos habéis investigado a Torres, habéis investigado la guitarra, siempre ha habido ciertos datos, ha habido cierta disputa, no sé si incluso rumorología al respecto de ciertos instrumentos. De esto hemos hablado, lo he hablado con los dos, no conjuntamente, pero sí por separado. Siempre hay discrepancia. No sé si hay un poco más de luz, algo que se pueda aportar sobre esto. Bueno, yo... Fíjate, yo sabes que a veces he sido muy radical a la hora de expresar mis ideas, pero ciertamente me gustaría que se pusiera más en valor los documentos originales del Torres, ya te digo, porque Torres está padeciendo un poco ese aura de romántica que ya le sobra. Quiere decir, hay un historicismo de Torres que hay que decir, señores, esto es historicismo. Entonces, volver siempre sobre los documentos originales, nada más. A partir de ahí, el que descubra algo, que lo descubra, que lo justifique, que lo argumente, entonces pues que lo divulgue, sin más. Claro. Claro, así es la investigación. Claro, cierto. Que los datos llegan, a veces hay datos que cambian completamente una teoría, aparece, y hay que volver a reescribir, interpretar, y así avanza la investigación y el conocimiento. Así es. Bueno, bienvenida a esta segunda edición de estas jornadas, y sobre todo a la Sociedad Guitarrística de Almería Antonio Torres, la colaboración evidentemente del Ayuntamiento de Almería, quien presta el museo y su apoyo, pero que está muy bien esto, volver a hablar de Torres, de sus instrumentos, y esto que estamos hablando, de dar a conocer a la sociedad almeriense, ese gremio de luthiers, de constructores de guitarras que hay en Almería, muy interesante, que está haciendo un trabajo fantástico, ¿vale? Bueno, gracias a los dos, y enhorabuena por la parte que le toca a cada uno, ¿vale? Y gracias a ti. Gracias, Joaquín, por vuestro espacio de divulgación, evidentemente. Bueno, seguiremos haciéndolo. Vamos a salir un poquito a la calle, Juan. Vamos a patrullar la ciudad. Hay una charla coloquio precisamente en el Museo de la Guitarra esta tarde bajo el título La Guardia Civil contra ETA. Entre otras personas de las que van a participar hay un señor que se llama Manuel Sánchez Corbí, que es coronel de la Guardia Civil y el jefe de la Unidad Central Operativa. Este señor, digamos, lo conocemos un poco más de cerca, aparte de que presenta un libro muy interesante, porque fue la persona que estuvo, bueno, pues trabajando en el caso del niño Gabriel, hace ya un tiempo, no tanto, pero todavía en el recuerdo, evidentemente. Bueno, por contarles un poco de qué va esto, por si están interesados, si quieren acercarse a escuchar esta charla coloquio. Bienvenido, buenas tardes. Adelante.
Sí, como puedes comprobar, efectivamente, Joaquín, nos encontramos a las puertas del Museo de la Guitarra, que será el escenario esta tarde de esa charla coloquio que lleva por título La Guardia Civil contra ETA y que está organizada por la Asociación Pro Guardia Civil, de la cual es presidente el señor al que con sumo gusto pasamos a saludar, de nombre Fernando y de apellido Ramírez. Don Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como decíamos, se va a hablar, ahora haremos un poco la sinopsis del evento, pero en esencia de lo que se va a hablar es prácticamente, yo diría, de casi esos 50 años de la lucha enorme que se ha mantenido contra ETA, ¿no? Efectivamente, prácticamente los últimos 50 años de nuestra historia, que hemos tenido una lucha contra unos asesinos, contra unos terroristas que han querido destruir nuestra convivencia, y la lucha de la Guardia Civil para terminar con esa banda de asesinos. Fernando, el guión del evento va a ser presentado, compañero de la cadena SER y también de Interalmería Televisión, Alfredo Casa. Posteriormente, la intervención tuya, la primera, ¿no? Sí, bueno, intervendré yo e intervendrá sobre todo el protagonista... El coronel Corby, del que hablaremos ahora. El coronel Corby, efectivamente. Lo que es tu disertación sobre cómo la vas a dirigir, ¿no? Bueno, yo lo que tengo que decir es poco, es un poco presentar la charla y presentar un poco a coronel Corby y explicar qué ha significado para nosotros como guardias civiles, muy genéricamente, estos años de terrorismo. Explicarle a los jóvenes de ahora aquella lucha, entiendo que puede incluso resultar difícil, pero para aquellos que tenemos cierta edad, que lo vivíamos, unos allí en vivo y en directo, otros a través de los informativos cuando cada día nos decían han matado, fueron unos años muy complicados, ¿verdad? Lo ha resumido perfectamente. Años difíciles, complicados, donde muchas personas en este país no podían vivir con libertad, no podían decir en qué trabajaban, pero no solo ellos, sino que sus familias... Los hijos no podían decir que eran hijos de Guardia Civil. Efectivamente. Iba a decir eso precisamente, no solo ellos, sino sus familias que han sido amenazadas, atacadas y muchos familiares asesinados igualmente. De hecho, hay imágenes, el otro día salía en la televisión precisamente con la última detención que se ha producido, de las imágenes del cuartel de Zaragoza, donde fallecieron pues muchos guardias civiles e incluso niños, hijos precisamente de guardias civiles. Bueno, ese es uno de los atentados más execrables que se puede relatar, ese junto con el cuartel de Vic. En Zaragoza, mientras los terroristas sabían que allí había familias, que había niños, y pusieron un vehículo cargado de explosivos para que explotara cuando todavía no había amanecido, y los pilló a la mayoría todavía en la cama, falleciendo varios niños. Se ha hablado muchas veces de las conversaciones que han mantenido los distintos gobiernos con el fin de llegar a lo que llamaban o denominaban el proceso de paz, pero yo creo que en definitiva lo que al final ha acabado con ETA ha sido la lucha que tanto la Guardia Civil, y todo hay que decirlo, en colaboración con la Policía Nacional, han conseguido llevar a lo largo de tantos años, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, el ariete principal contra el terrorismo ha sido la Guardia Civil, pero no podemos olvidar que esto ha sido una batalla de toda la sociedad, también los políticos, también los jueces, también la Policía Nacional y la sociedad entera, cuando ya se dio cuenta que esto era un sinsentido y que ya se enfrentó a los terroristas. Fernando, una última cuestión. Todos conocemos al coronel Corby por su intervención en un caso tan llamativo como ha sido el de Ana Julia y el de Niño Gabriel aquí en Almería, pero yo no tengo referencia de él, del papel que ha podido jugar con anterioridad precisamente en esa lucha de la Guardia Civil contra ETA. Pues el coronel Corby es un guardia civil que desde que ingresó en la institución, prácticamente toda su vida, excepto los últimos 4, 5, 6 años, se ha dedicado a la lucha contra ETA en primera línea en el País Vasco, destinado en unidades de investigación que han tenido una labor fundamental en cuanto a la desarticulación, detención y recopilación de pruebas para poner a los terroristas ante los jueces y que fueran condenados. O sea que si alguien puede hablar con conocimiento de causa, precisamente uno de ellos es él, ¿no? Hay muchos guardias civiles que han dedicado toda su vida a la lucha contra ETA, que no sabremos agradecérselo, yo creo que de la forma que se lo deberíamos agradecer. Yo algunas veces comento que gracias a muchos de esos guardias civiles, que entregaron todo, algunos pues a lo mejor estamos viviendo en estas fechas. Pues puede ser, perfecto. Fernando Ramírez, ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la atención al venir aquí. Muy amable. Pues como decía Joaquín, charla coloquio, la Guardia Civil contra ETA, pero no podemos ni debemos olvidar que está organizado por la Asociación Pro Guardia Civil,
de la cual su presidente nos ha atendido aquí en directo, en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. A partir de las 8 en ese Museo de la Guitarra, esa charla coloquio por si quieren acercarse y participar en ella. Gracias por atendernos. Me permiten una primera pausa. A la vuelta, un día nacional que no podemos pasar por alto, el tema de la donación de órganos, importantísimo. De esto hablamos en unos minutos. Hasta ahora mismo.